cordial saludo a las personas que estén viendo este video, el cual corresponde a la exposición del 10º grupo de la asignatura Partidos Políticos y Sistemas Electorales de la Universidad Nacional, conformado por Carolina Valencia, Juliana Velosa, Juan Pablo Trillos, Juliana Urrego y Alejandro Torres. A nosotros nos correspondió el quinto mito, el cual consiste en que es imposible convertir un grupo guerrillero en un partido político o reconvertir líderes guerrilleros en políticos de profesión. Esta creencia proviene en parte de la opinión pública y es considerada como un mito porque no está sustentada en hechos ni en teorías. Más bien se ha encargado de desprestigiar la figura de los partidos en términos formales y generales. En Colombia, tras la implementación de lo establecido en los acuerdos de paz firmados en La Habana, este mito se ha mostrado como un gran obstáculo para la organización de la democracia participativa. Para poder refutar este mito, es importante tener en cuenta la importancia de los partidos políticos en el funcionamiento efectivo de la democracia representativa. Retomando algunas de las lecturas de la clase, la definición de partidos políticos brindada por Matas sería que es una asociación de individuos unidos por la defensa de unos intereses, con el afán de permanecer en el tiempo, y cuyo objetivo es alcanzar el poder político a través de los procesos electorales. Sin embargo, esta transformación de grupos guerrilleros a partidos políticos responde también a ciertos cambios. El primero de ellos es que los nuevos partidos políticos participan de acuerdo a los sistemas electorales, los cuales, según Nolen, son el modo según el cual el elector se manifiesta a través del voto por el partido del candidato de su preferencia. Y estos votos son convertidos en escaños, los cuales van a demostrar el poder político entre ellos. En segundo lugar, estos nuevos partidos políticos responden al desarrollo de la democracia. En ese sentido, responden al Estado de Derecho en el territorio en el que se desarrolla y a la participación efectiva de los ciudadanos, lo cual aporta al crecimiento y a la importancia del sistema electoral para la democracia. En Colombia, a lo largo de su historia, han habido distintos diálogos de paz que desafortunadamente no prosperaron. El primero de ellos en 1982, entre el gobierno de Belisario Betancur y la FARC-EP, el M-19, las Autodefensas Obreras y el Ejército Popular de Liberación. Con ese diálogo se llega a los acuerdos de la Uribe, en donde se conforma la Unión Patriótica, grupo político que termina siendo perseguido y exterminado por agentes del Estado, paramilitares y narcotraficantes. Ante la falta de apoyo en la implementación de los acuerdos y el incumplimiento de lo pactado, se rompen los diálogos y las acciones bélicas continúan, como la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El segundo intento de diálogo es entre Virgilio Barco y el M-19, el EPL y el Movimiento Armado Quintín-Lame, donde se da un cese unilateral de acciones militares de las guerrillas, a cambio de condiciones de desmovilización y reinserción, proceso que abrirá camino a la Asamblea Nacional Constituyente en el 91. Con Gaviria se establece una mesa de negociación con la coordinadora guerrillera nacional Simón Bolívar, mientras que Samper busca establecer diálogos con el ELN durante su periodo presidencial. Ambos intentos se ven frustrados por acciones bélicas por parte de las guerrillas. Pastrana se dio un intento por llegar a un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, las negociaciones no tuvieron un final ante la falta de voluntad por parte de esta. Uribe también busca establecer una mesa de negociación con el ELN. Sin embargo, entre los dos nunca llegaron a un acuerdo. Con el Acuerdo de Paz de La Habana, la consecución de la paz no se puede limitar a lo acordado sobre la mesa, sino que la preparación institucional para un escenario de posconflicto es necesario, pues resulta urgente que la insurgencia entre a competir electoralmente. Para entrar en un escenario de participación y de liberación, es necesario dar garantías formales a las diferentes fuerzas sociales que se van incorporando al escenario político. Tal y como el profesor David Ross lo explica en el primer capítulo de su libro Reforma Política Ya, en el escenario del posacuerdo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto al Consejo Nacional Electoral y otros organismos, tienen un papel fundamental en el acompañamiento del proceso de implementación del acuerdo de paz. Como es bien sabido, toda democracia representativa necesita tanto de partidos como de movimientos políticos, ya que estos son los actores fundamentales para la organización social y la movilización política de los ciudadanos. Exactamente desde la promulgación de la Constitución de 1991, el sistema político colombiano se ha preocupado casi que en su totalidad por la incorporación de nuevas y diferentes fuerzas sociales al escenario político.
A pesar de lo anterior y desafortunadamente basándonos en los hechos de la situación política actual de Latinoamérica, los partidos políticos siguen sin gozar de popularidad y de credibilidad. Esto se ha dado gracias a la permanente corrupción en la que estos se mantienen, gracias a su formación elitista y a las continuas disputas deshonestas que se dan en el campo político. Todo lo anterior y sumado a otros factores termina por desencadenar la denominada crisis de los partidos. A pesar de dicha crisis y de la poca confianza que los ciudadanos le tienen a los partidos, esto no implica que estos estén al borde de la extinción, porque, tal como lo afirma Klaus von Behn, es demasiado pronto para proclamar el fin de los partidos. A pesar de las críticas y los obstáculos de las que han sido objeto los partidos y los movimientos políticos, estos siguen siendo fundamentales en el sistema político tanto colombiano como latinoamericano y mundial, pues estos son importantes para la deliberación y para la construcción de una sociedad diversa y compleja como la que actualmente vivimos. Además del caso colombiano, existen otros casos que refutan este mito. En Centroamérica, por ejemplo, la mayoría de los movimientos guerrilleros renunciaron a la opción de hacer la revolución violenta y decidieron participar activamente en la vida electoral y en los partidos, tal como el Frente Sandinista en Nicaragua, del cual el actual presidente Daniel Ortega era miembro. También se encuentra el Farabundo Martí en El Salvador y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En Sudamérica podemos encontrar el caso del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, que también es emblemático y hasta 1989 se integró a la concertación del Frente Amplio Uruguayo. En Brasil, Dilma Rousseff, del PT, perteneció a la guerrilla colina, posteriormente conocida como Bar Palmares, y quien fue presidenta del Brasil entre 2011 y 2016. En Bolivia, Álvaro García Linera participó en la guerrilla indigenista maoísta durante los años 90 y en el ejército guerrillero Tupac Katari. En Venezuela, el expresidente Hugo Chávez, aunque no fue guerrillero, fue militar golpista de un grupo de izquierda revolucionario llamado el Movimiento Bolivariano Revolucionario. Y finalmente, en Colombia, está el ejemplo de Gustavo Petro, quien fue alcalde de Bogotá, y el de Antonio Navarro Wolf, quien fue gobernador de Nariño y congresista, habiendo pertenecido a la guerrilla urbana del M-19, que operó entre 1974 hasta finales de los años 80. En general, podemos encontrar varios líderes de grupos guerrilleros que fueron derrotados militarmente o que simplemente decidieron abandonar las vías de facto, ya que estas experiencias revolucionarias dentro del balance de los perjuicios y beneficios hizo concebir la vida partidista con mayor beneficio social, siendo esta la de más impacto en la sociedad civil. De este modo, decidieron unirse al sistema democrático y sumarse a la vida de partidos. Ha sido a través de los partidos que, por ejemplo, la izquierda ha transformado y humanizado la democracia, respaldando la generalización del estado de bienestar. En conclusión, y gracias a los hechos concretos mencionados, se ha podido demostrar que sí es posible un proceso de tránsito con éxito de estos grupos guerrilleros en partidos políticos y también convertir líderes guerrilleros en candidatos electorales. Evidentemente, un acuerdo de paz requiere dar garantía a esa lucha electoral, ampliando no solo las políticas públicas que promuevan el fortalecimiento, sino también la transformación de los partidos políticos de toda ideología política u orientación democrática. Su humanización como fin último. Esto gracias a la implementación de reformas que vayan inmersas dentro del acuerdo. Por lo tanto, queda claro que los partidos políticos y el sistema electoral son sustanciales no solo para el éxito mismo de la transición democrática, sino para el éxito mismo del sistema democrático. Muchas gracias.